Bien, bueno, hoy vamos a estudiar la parte 108 de nuestra serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos y hemos titulado el estudio de hoy Las armas de la luz. Adelante, David. Sorprende escuchar el concepto de armas de luz en un mundo de mentiras, tinieblas y muerte. La palabra de vida, la luz de la gracia y la columna de la verdad se levantan imbatibles en una lucha permanente contra la locura de un mundo esclavizado por el mal que resiste irracionalmente el testimonio del bien. Es una cuestión emocional, no es racional. La gente está en contra del Evangelio y en contra de Dios de manera emocional. No pueden estar en contra de Dios de manera racional. Buscan argumentos racionales para poder poner en sintonía su emoción con la razón. Pero si somos muy honestos y aplicamos el cerebro, tendríamos que llegar a Dios. Definitivamente. Así es que vamos a leer este pasaje que es la clave el ancla de nuestro estudio de hoy en Romanos. Romanos 13, 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Exacto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Qué maravilla que Dios nos haya dado esta armadura que tiene que ver precisamente con su luz, con su verdad, con su amor, o sea, tenemos todo para vencer. Somos vencedores, literalmente. Y las armas de la luz son fundamentales para esta empresa. Adelante, David. Las armas de la luz son innumerables, pero el día de hoy nos concentraremos en tres fundamentales. Sí, no son las únicas, pero vamos a hablar de tres fundamentales. Número 1, la palabra de vida. Número 2, la luz de la gracia. Y número 3, la columna de la verdad. Así es que vamos primero con la palabra de vida. Adelante. Adelante, David. Tom. Filipenses 2, del 14 al 16. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¡Wow! Dice que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, intachables, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luces, como luz para el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Así es que vamos a hablar de esta palabra de vida. Adelante, David. Estamos tan inmersos en el estado de maldad y de mentira del pecado que nos parece inverosímil hablar de una palabra de verdad. Todo es mentira. Todo es de acuerdo a la apreciación de las personas. Cualquier opinión, cualquier libro, siempre es
de acuerdo a una perspectiva personal. En condiciones mundanas y humanas, esta declaración necesariamente debería pasar por los filtros de la observación, evaluación y análisis. ¿Cómo que la palabra de vida? A ver. ¿Cómo que la palabra de verdad? ¿No? ¿Cómo que la palabra de verdad? ¿En qué se basa para decir que es la verdad? Sin embargo, en absoluta oposición a ello, la palabra de verdad se presenta en el mundo como el irrefutable testimonio único de la verdad. Este es el testimonio único de la verdad. No hay otra verdad. Esta es la única verdad absoluta. Todo lo que los hombres han escrito y han llenado de las bibliotecas y el internet y todo lo que hayan escrito históricamente tiene su propia perspectiva de mentira. Esto es la verdad. Solamente hay un instrumento de la verdad y es la Biblia, es la palabra de Dios, porque Dios es verdad. Y solo Dios es verdad. Para entrar de lleno a este punto, debemos poner sobre la mesa los argumentos que confirman que hablamos de la única palabra de verdad. ¿A poco hay un argumento, Rodrigo, que definitivamente pueda decir, es irrefutable que la Biblia es la verdad? Sí, sí hay un argumento. Un solo pasaje será suficiente para presentar los argumentos incuestionables e irrefutables que lo confirman. Veamos, ¿dónde está ese argumento? Veamos. David, saquen sus libretas, ¿no? Periodistas. Adelante, Tom, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Qué tal? Tú eres el testimonio de la verdad de Dios. Tú, lo que Dios ha hecho en tu vida, esa transformación de Dios en tu vida es irrefutable para ti. Tú has visto cómo Dios ha transformado tu vida. Tú eres el testigo número 1 de que esto es verdad, de que Dios es verdad, de que su palabra es verdad. Ese es el argumento que requieres. No necesitas otro argumento. Tu argumento eres tú. El argumento de la verdad eres tú. Somos tú y yo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo soy el caos. Ya les he dicho que tengo un problema cada vez que me subo al auto, ¿no? Se los he dicho. Me pongo yo como el tribilín, como el Goofy, ¿no? Cuando sube al auto, que se empieza a transformar. Me acuerdo de esa caricatura que nada más se sube al coche y empieza una transformación. Él es antes una persona maravillosa, generosa, amable. Se sube al auto y comienza a convertirse en un monstruo. Nada más subiéndose al auto. Y todos los demás que van pasando son sus enemigos. Bueno, me presento, yo soy ese me representa a mí. Entonces, yo tengo que estar batallando con esa situación cada vez. Que si me va a rebasar, que si no me va a rebasar, que si va a pasar, que si no va a pasar, que ya. Como los hombres tenemos el chip, los varones tenemos el chip combativo y de competencia, ¿no? Siempre andamos pensando, ¿por qué me va a pasar? ¿Qué le pasa? Sí, nuestra justicia está completamente inversa. Somos mucho más simples que las mujeres en esa área.
Las mujeres tienen raíces muy, muy profundas de la justicia, nosotros no. Nosotros es, ¿qué le pasa? Se me quiere meter, ¿no? Ya lo vi. De 20 kilómetros atrás, ya vi que se me quiere meter. Pues no te voy a dejar, ¿no? ¿Y por qué no? Porque pierdo. ¿Qué pierdo? Ve qué ridículo y absurdo. Bueno, me presento ante ustedes. Ese me representa. Por lo tanto, yo soy yo puedo testificar que a mí Dios me controla. Y de pronto me dice, bájale, déjalo pasar. Y yo, está bueno, ahí está. No te saques de onda. Se te metió, ni modo, perdónalo. No sabes si está con una situación. No sabes. Tú déjalo pasar y ya. Bueno, esta es una lucha permanente. Que me contesta mal tal persona, que tal alumno se quiere pasar de listo. Bueno, depende de la gracia que Dios me da en mí, me da, para que yo pueda frenar esto. Y yo decido si lo freno o no lo freno. Pero la gracia está allí, diciéndome, frénalo, aquí está todo para que lo hagas. No caigas en la trampa de tu carne. ¡Qué impacto! Siguiente. Ante esta abrumadora evidencia, no hay manera de ver a la palabra de Dios de otra forma. ¿Hay alguien más afuera? Así es, ante esta abrumadora evidencia, no hay forma de ver la palabra de Dios de otra manera. Lo que Dios nos ha demostrado ante nosotros, ante nuestro intelecto, ante nuestra propia condición de maldad, es irrefutable, es incuestionable. Somos testigos de que la palabra de Dios no solo es verdad, sino que es el único instrumento de verdad en este mundo de mentira. Esta verdad nos compromete a tres cosas fundamentales. Primero, a cuidar el testimonio de la verdad. O sea, que si tenemos la verdad, entonces esto nos compromete a cuidar ese testimonio de la verdad. Como un faro que está noche y día. Ahí está, noche y día. ¿Sí lo ven? Número dos, a enseñar la palabra de verdad. Esto significa que nos preparemos. Para poderla enseñar, necesitamos prepararnos. Y número tres, a predicar la palabra de verdad. Esto es, compartirla para salvación. Hablar de la salvación, de la esperanza de la salvación. Bien, vamos a comenzar con el faro. Cuidar el testimonio de la verdad. Siguiente. Tom. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Así es. Guarda, mediante el Espíritu Santo que tienes y que es el que te da testimonio de todo esto, el tesoro que te ha entregado y que se te ha encomendado. Como ese faro, David. Cuidar el testimonio de la verdad significa dos cosas fundamentales delante de Dios. En primer lugar, significa nuestra vida espiritual y la forma en la que manifestamos nuestra fe. Sí. Nuestra realidad eterna está siendo construida a través de todas las acciones que llevamos a cabo en obediencia a su palabra. Y todo lo que falte en nuestra realidad eterna será por lo que hicimos mal o dejamos de hacer bien. Estás afectando tu eternidad.
Cuando dejas de hacer el bien, estás afectando tu eternidad, y cuando haces el mal, estás afectando tu eternidad. En segundo lugar, significa nuestro amor hacia Cristo. La manera en la que manifestamos el temor reverente y el amor que le tenemos. Nuestra vida espiritual hacia otros debe manifestar la gracia del Espíritu Santo por medio de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes como testigos vivos del amor de Cristo. Hay gente que no quiere contratar cristianos porque los cristianos se ponen locos en el trabajo. Hacen lo que se les pega la gana, son irresponsables, y ¿qué me importa? Ya me gané al cielo, ¿no? Te vas a ir al infierno, adiós. ¡Qué horrible! Yo me acuerdo que tenía yo un discípulo que me decía que él, ya en una reflexión del pasado, gracias a Dios, decía, manejaba una camioneta, de esas camionetas que parecen trailers, ¿no? Que son pick-ups, pero parecen trailers, que además tienen motor de... ¿no? Se les cerraba los carros diciéndoles, quítate incrédulo, al fin y al cabo tú te vas al infierno. Qué espiritual. Aleluya, hermano, adoremos al Señor. Matemos las almas. ¿Qué? Bueno, ¿qué te digo? Así es que nuestra vida espiritual hacia otros debe manifestar la gracia del Espíritu Santo por medio de nuestras palabras, nuestras acciones generosas, amables, amorosas, pacientes, misericordiosas. David, Tom, Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. exacto. Ella es tu vida. No es una opción, no, es la única. David. El segundo, enseñar la palabra de verdad. Ya vimos guardar la palabra de verdad, ahora enseñar la palabra de verdad. Siguiente. Tom. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandamiento. Hagan discípulos. Discípulos de Cristo, no discípulos de tu rollo. Discípulos de Cristo, que enseñen la verdad. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. David. Enseñar la palabra de verdad es la segunda gran misión que tenemos delante de Dios. Para ello, primero debemos ser instruidos dentro del edificio vivo que Dios ha construido, la iglesia. La enseñanza no puede ser mayor a la que hemos recibido, por lo que debemos invertir tiempo y vida estudiando primero la palabra para poder enseñarla después. Hay personas que quieren fast track. Ya. Bueno, Jesús habla de esto y más adelante lo vamos a ver. Mientras más permites que Dios sea quien regule tu vida y tus tiempos, mucho más efecto de la gracia vas a tener en tu vida. Y mientras menos efecto de la gracia vas a tener en tu vida. O sea, vas a estar actuando en tus fuerzas y no en la fuerza de Dios.
cada enseñanza que Dios revela en nosotros se convertirá más adelante y con el trabajo de la gracia en la esperanza de muchos más. O sea, ¿cuál es el punto? Que las enseñanzas a través del trabajo de la gracia, a través de tu vivencia en ellas, puedan manifestarse como de parte de Dios porque ya las viviste y la gracia las transmite como una experiencia. No solamente las transmite como un conocimiento o como un concepto. Dios lo transmite como una experiencia viva. Es por ello que debemos ser sensatos y honestos al estudiar, porque son los testimonios de fidelidad los que reciben las llaves del reino. Enseñar es abrir las nuevas puertas de la gracia. Punto. Siguiente, David. Tom. Salmo 119, 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Como consecuencia, mi vida va a ser una alabanza de Dios. Porque vivo acorde a lo que Dios quiere que haga. Por lo tanto, mi vida es una alabanza de Él. David. Y en tercer lugar, predicar la palabra de verdad. Ya vimos guardar la palabra de verdad, que es el primer mandamiento. Ese es el amaos los unos a los otros, ¿no? Como el que me ama, mi palabra guardará. Por lo tanto, guardar el testimonio de la verdad, guardar la palabra de verdad, enseñar la palabra de verdad, que incluye pasar tiempo para aprenderla, y predicar la palabra de verdad. Siguiente, David. Tom. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mucha paciencia e instrucción. Asegúrate de lo que tú lo vas a enseñar es de parte de mí. Perdón, lo tengo que decir, pero hay veces que te echas una pasada por el internet y entonces ya le enseñas algo al discípulo que viste en internet que está muy nice, pero que no tiene un sustento bíblico, que Dios no ha dicho, pero te sonó bonito. Bueno, ¿te suena? Abunda este problema en todas las iglesias. Este es el principal problema, de hecho. Que las personas que están enseñando no se están asegurando de la instrucción. Y en cuanto a la paciencia, olvídate. Dice con toda paciencia. Esto quiere decir que la persona puede tardar tiempo en entender ciertas verdades y tú tienes que ir al paso de la gente. No les puedes decir, bola de carnales. No. No estás obedeciendo la instrucción. Y si tú estás juzgando a otros creyentes porque dices que son carnales, te estás saliendo de la instrucción. Porque dice con toda paciencia. Cada quien tiene su tiempo. Oye, que tú ya entendiste un concepto maravilloso bíblico que otros no, bueno, dale gracias a Dios. Pero Dios se encargará de enseñarle esos conceptos a otros en su momento. Tengamos cuidado con este punto porque somos muy buenos para juzgar. Siempre estamos criticando. Que si está enseñando bien, que si no está enseñando bien, que si está haciendo aquello, que si no está haciendo aquello. ¿Y tú quién eres para juzgar? O sea, ¿tú eres el que lo sabe hacer bien? ¿Quién te puso a ti de juez? ¿Quién te dio el cetro de juez y el martillo de juez y la peluca de juez?
¿Quién te dio esa insignia? Ser fariseo es muy fácil. Criticar a otros vestidos de dignidad. ¿Y quién te vistió de dignidad? ¿Tú quién eres para andar juzgando lo que se hace o lo que no se hace? No somos nadie para estar juzgando a otros. Más bien estás perdiendo tus recompensas. Estás afectando tu propia eternidad. Entonces, mejor haz el Moonwalker de Michael Jackson, ¿no? Échate el pasito para atrás, ¿no? Y reversa y no hagas eso. No hagas eso porque no habemos mejores que otros. Cada uno de nosotros cumple una función diferente, como bien lo dice Pablo a través de la Escritura. Uno es el hígado y otro el riñón. El día que el riñón haga la función del hígado, mueres. Son funciones diferentes. ¿Sí está claro este punto? O sea, no tenemos calidad moral para juzgar a nadie. Todos aquí vinimos de una galera pirata. Pirata, todos. Estamos manchados. Estamos corruptos. Hemos sido salvados, perdonados, limpiados por misericordia. No por justicia, no, por misericordia. Por eso no podemos erigirnos como los que sabemos y esos aquellos no saben. No, todos estamos perdidos y todos necesitamos de la redención y de la ayuda de Cristo. Todos sin excepción. Siguiente. Así que paciencia e instrucción. Predicar la palabra de verdad significa dar a conocer la salvación de Cristo a todo el mundo. Este es el encargo más alto que hemos recibido, pero es necesario llevar a cabo los otros dos: guardar y enseñar. Este es el encargo más alto que hemos recibido, porque se trata de salvar a otros, pero no podemos salvar a otros si primero no guardamos nuestra vida y no somos instruidos para poder predicar. Si no, ¿cómo predicas? ¿Qué predicas? Así como dijo mi primo, te predico lo que dijo mi primo, ¿no? Pero tú no lo vives. Entonces, ¿cómo esperas que Dios use eso con su gracia? Tú tienes que ser instruido. Por eso dice que este es el encargo más alto, pero los otros dos son primordiales. Guardar y vivir la palabra también es una forma de predicarla. De hecho, sin este factor en nosotros es imposible contar con la gracia de Dios para tener éxito en nuestra predicación. Prepararnos en las enseñanzas de la palabra de verdad es la clave para lograr un mayor impacto en quienes escucharán nuestras palabras, instruidos y limpios. Guarda, aprende, enseña y predica la palabra de verdad. Este es el verdadero y amplio mandamiento. Un solo mandamiento que tiene 4 responsabilidades diferentes. Guarda, aprende, enseña y predica. David. Tom. Marcos 16, del 14 al 15. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí está la instrucción. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. David. La palabra de vida es benigna, amorosa, precisa, consoladora, motivadora, inspiradora, reflexiva, analítica, confrontadora, amonestadora, honesta, veraz, apacible, conciliadora y misericordiosa. La palabra de Dios es un semillero de amor, de esperanza, de paz y de consuelo para la gente. Pero por eso Dios nos insta a vivir, nos insta en ella a vivir como luz en este mundo tenebroso, enseñando todo lo bueno de Dios a pesar de nuestras propias tinieblas. La palabra de vida es la manifestación de la vida de Dios desde la eternidad hasta nuestra dimensión temporal. Es el anuncio de lo bueno y puro en una tierra hostil, oscura y corrupta.
es la esencia de la verdad y la vida en un escenario de muerte, maldad y mentira. Esa es la palabra de vida. David. Bien, vamos al segundo tema, la luz de la gracia. Tom. Eclesiastés 10:12. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. ¿Tú sabes cuándo pierdes la gracia? Cuando te pones a dudar del amor de Dios. Cuando te preocupas de lo que va a pasar, en ese momento nulificas la gracia. Ahí ya no hay gracia en tu vida. Cuando te pones a juzgar a otros, a cuchichar contra otros, fíjate que fulanito, ¿no? Pierdes la gracia. Porque eso es pecado y la gracia no tiene nada que ver con el pecado. Siguiente. La luz de la gracia tiene relación directa con la palabra de vida, aunque se refiere concretamente a la acción que la genera. Una cosa es la instrucción de hacer y otra cosa es el resultado del hecho. Esa es la gracia. Eso lo tienes que hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la gracia. No hay otra manera de hacerlo sino con la gracia. En términos sintácticos, la gracia es contar con el apoyo total de Dios sin mérito nuestro. Esa es la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es el apoyo de Dios. Así como cuando tienes el apoyo de una empresa para un proyecto que vas a hacer, ¿no? Entonces la empresa te apoya económicamente, te da ciertos contactos, recursos. Ese es el apoyo. Bueno, imagínate que tú tienes el apoyo de Dios para hacer todo el trabajo. A eso se refiere. Esa es la gracia. Dicho de una forma más clara y sencilla, la gracia es el acto de poder de Dios en nuestro actuar. Una vez alguien lo describió así: entonces la gracia es como un poder mágico de Dios para ayudarnos a hacer algo. Podemos decir que sí. Como el poder mágico de Dios para ayudarnos a hacer algo. Bueno, sí, lo podemos ver así. No es que haya magia oculta, no. Es que es la vida de Dios y su poder que actúan como si fuese algo mágico. Entonces se genera como la magia detrás de lo que pasa. De esta manera, la luz de la gracia aparece en nuestra vida para enseñarnos algo, para entender los tiempos de hacer o dejar de hacer, para lograr cosas que sobrepasan nuestra capacidad. Pero ¿cómo voy a hacer esto, Dios? Bástate mi gracia. Y sorpréndete. David. Tom. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor. Dale gracia delante de este hombre. Exacto. Dame gracia delante del rey. Él le iba a pedir al rey que lo dejara ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad. De ahí vino el decreto famoso que comienza con las semanas, son las 70 semanas. Imagínate el tamaño de lo que esto representaba proféticamente hablando. Y decide pedirle a Dios gracia antes de hablar con él. David. Es debido a la gracia de Dios que podemos leer y comprender la palabra de Dios. Sería imposible que tú entendieras lo que Dios dice en su palabra, espiritualmente hablando, si no fuera por su gracia. Es la gracia la que hace que determinado versículo nos ilumine de pronto, como una luz cegadora. Es por la gracia de Dios que tenemos al Espíritu Santo en nosotros en un ministerio permanente. Y es debido a su gracia
que nos damos cuenta que hubo algo que hicimos que no agradó a Dios. Todo eso es por gracia. También es la gracia de Dios la que nos abre o cierra las puertas en determinada situación. Su gracia asimismo nos reprende cuando decimos algo inapropiado o cuando recordamos haberlo dicho en otro momento. Creo que eso que dije no estuvo bien. Creo que, dije esto y estaba fulanito, y ay, qué tonto. Ya le afecté a fulanito. Pues. Entonces vas y pides perdón después. Oye, perdón, dije algo inapropiado. Pero esa es la gracia. Esa es la gracia. Ese pequeño destello de verdad llamado gracia está lleno, empapado de amor por nosotros y trabajará en nuestro favor 24/7 para las generaciones anteriores todo el tiempo. Así dicen los chavos, 24/7. Estoy atento 24/7. Perfecto. Mira al Señor que te está viendo a la 1 de la tarde. ¿No? La 1 sería ahí. David, la gracia es el abundante e inagotable, hay un errorcillo ahí, abundante e inagotable favor inmerecido de Dios hacia nosotros, pero de cada uno depende de su manifestación. Este es el punto clave en este estudio y el mismo Jesús lo destaca como un factor fundamental. Al que tiene más, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No habla aquí de cosas materiales, sino del trabajo singular de la gracia. La gracia es para quienes manifiestan que la quieren con hechos, guardando su vida y poniéndose a la brecha para ser usados con el favor divino. Para ellos es la gracia. La parte que sobra es la que calienta. Decía un anuncio de cobertores en los años 50 que tenía un largo adicional. Ese largo adicional hará la diferencia en nuestra eternidad. Ese largo adicional. Eso que tú haces que nadie haría. Ese poco más. Ese no me rindo. Ese yo puedo por la gracia de Dios. Ese factor adicional, más allá de lo que se te pide, hará la diferencia. Por eso dice, la parte que sobra es la que calienta. Esos cobertores se vendían así, se vendían muchos, porque como tenían un largo adicional, lo podías doblar y quedaba la mitad del cobertor, tenía la mitad adicional del cobertor. Entonces, cuando lo doblabas, te calentaba más las piernas o donde lo usaras, ¿no? Por eso decía esa frase famosa. La frase era, la parte que sobra es la que calienta. Siguiente. Tom. Mateo 13, del 11 al 13. Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si tú quieres gracia, Dios derrama su gracia. Si no la quieres, no tendrás nada. Aún lo que tenías se te quitará, porque la gracia, pues la gracia es gracia. La gracia ya no opera ahí. Si pecamos, se detiene y va de cero otra vez. David. Existe, sin embargo, una consideración que debemos tener en cuenta en cuanto a la gracia. No puede ser manipulada por nosotros. De hecho, son nuestros prejuicios o emociones sus principales obstáculos.
todo lo que se desvíe de la ley del amor de Dios nulifica por completo a la gracia. La gracia solo puede manifestarse en el camino de la santidad. Cuando no estamos en este camino, el trabajo de la gracia se concentrará en hacernos regresar al camino del sendero y del amor. Y de la obediencia y santidad. Si nos desviamos, entonces la gracia ya no va a funcionar para usarnos hacia los demás. No, va a funcionar para hacernos regresar hacia Dios, al camino de obediencia, de santidad y de amor. Tras reconocer nuestra insensatez y arrepentirnos, o sea, después de haber hecho esto, podremos regresar a la santidad y la gracia nos acompañará de nuevo. Recordemos que la gracia es una extensión de la esencia amorosa de Dios, por lo que mantendrá siempre su verdad, pureza y santidad. No puede ser diferente. David. Tom. Tito 2, del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Wow. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Siguiente. La luz de la gracia se presenta como un arma contra nuestra propia naturaleza, cuidando en todo momento nuestra vida de santidad en el amor y la paciencia. Esta es un arma tremenda, debido a que esta luz en todo momento procurará que nuestra actitud se mantenga amorosa, paciente, misericordiosa, bondadosa, benigna, gozosa y pacífica. Todo lo opuesto a lo que me pasa cuando me subo al auto, ¿se acuerdan? Todo lo opuesto. O sea, yo me subo y me transformo en un monstruo, pero la gracia, si yo quiero, vuelve a ponerme contento, paciente, amoroso, misericordioso y todo lo demás. Es un arma implacable contra nuestra propia maldad y nuestras oscuras intenciones. La luz de la gracia nos mantendrá a raya en el amor y la misericordia hacia otros y nos llevará a pensar dos veces antes de seguir los deseos de nuestra naturaleza caída, antes de querer responder para ofender, antes de tratar de hacer que se cumpla la justicia. El amor de Dios es la única ofensiva que podemos tomar. Es la esencia de su palabra y única estrategia de ataque. Me encanta aquel que estaba en la multitud, levanta la mano con Jesús y le dice: Señor, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y Jesús le dice: estás perdido. ¿Quién me ha puesto a mí como juez de estas cosas? Mejor guarda tu corazón de toda codicia. Vendan todos sus bienes, les dice. Y entonces el otro, imagínate la respuesta. No solamente ya valiste, ¿no? Sino que hasta lo que tienes considera deshacerte de ello para que nada te estorbe en seguir a Cristo. ¿Qué tal? Qué difícil esta verdad, ¿no? Por eso la verdad es la verdad. Porque el Dios dinero es muy poderoso en el corazón de los creyentes. Muy poderoso. Y despojarse de él, ¿cómo? Es como quitar las entrañas de las venas de mi cuerpo, ¿no? Así es. Siguiente. Tom.
Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Te voy a decir algo que generalmente no tenemos bien claro los creyentes. Tú no eres enemigo del mundo. Tú eres enemigo de ti. Toda esta armadura no es para luchar contra alguien, es para luchar contra ti. Porque tú estás grueso y eres tu peor enemigo. El peor enemigo de todo lo que Dios ha depositado en ti a través de todo de su espíritu y toda su inversión, eres tú. No es el mundo el enemigo. No, estas armas que estamos viendo no son para el enemigo de afuera, son para el enemigo de adentro. Son para que te guardes tú de estar juzgando, de estar criticando, de contestar con violencia, de no perdonar, de siempre estar amando. Guárdate amando siempre. Yo sé que es imposible esto en la carne. Estamos hablando del trabajo del Espíritu. Por eso estamos hablando de la gracia, ¿no? De la gracia de la verdad. La verdad de la gracia. Adelante, David. Tom. Efesios 6, del 14 al 18. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. David, vamos a poner la imagen, por favor. Mira, varias veces hemos visto esta armadura. Esta es la armadura romana de la que habla el pasaje. Pero cada uno de los elementos que cita tienen un factor fundamental y vamos a verlo. Mira, dice primero que la verdad sujetando todo. Ante nada, ante todo, la verdad sujetando todo. O sea, cualquier rollo de mentira que tú quieras justificar está fuera de posibilidades. La verdad sujetando todo, la verdad. Número 2, la justicia perdonando todo. Yo no sé si tú habías visto la coraza de justicia como que la justicia que se te va a hacer a ti. No, esa justicia que se te va a hacer a ti ya se te hizo en la cruz. Es una justicia que ya se te hizo a ti y que ahora tú tienes que hacer con otros. ¿Cómo? Perdonando todo. Pones la justicia perdonando todo, la coraza de justicia que no te permite juzgar a nadie y que todo lo perdona. Siguiente, el apresto evangelizando siempre. ¿Por qué puse el apresto? Iba a cambiar la palabra. La preparación, es que no es la preparación nada más. Esa palabra apresto es perfecta. No existe otra. No hay un sinónimo de ella. Tendría que poner 3 palabras porque es la preparación, la disposición y la disponibilidad. Y el cargo. Todo eso se la presto. Entonces,
pues mejor le puse el apresto. Dije, bueno, ya después de estarle dando tantas vueltas, no sabes cómo me tardé tratando de buscar la palabra que sustituyera al el apresto, porque no es una palabra común. Pero yo te la estoy parafraseando. La preparación, disposición, disponibilidad y cargo. Evangelizando siempre. Siguiente. La fe viviendo en la gracia. Si estás en la fe, estás conectado con la gracia y estás en la vida de la gracia. En cuanto quitas la fe, comienzas a juzgar, y entonces la gracia nulifica su efecto en ti. Siguiente. La salvación, resistiendo al pecado. La salvación es una condición. No está hablando de la salvación eterna, esa ya la tenemos, por eso tiene la armadura. Está hablando de la salvación de tu carne. El yelmo de la salvación es resistiendo al pecado en todo momento. No me conviene esto, no lo voy a hacer de ninguna manera. Claro que no, tengo que considerar que yo he sido rescatado y ya tengo una vida nueva. ¿Por qué voy a pecar? Razona lo que vas a hacer, por eso es el casco. Piensa lo que vas a hacer, ¿cómo vas a pecar? Digo, sentido común. Porque quiero decirte, siempre que pecamos, la conciencia primero nos dice, no lo hagas, ¿no? Siempre. Y siempre pasamos por encima de ello y decimos, tú cállate. ¿No? Como cuando ves los pleitos que hay a veces en diferentes lugares, que el tipo se enoja y se levanta y otra persona lo quiere detener, ¿no? Contener. No, espérate, tú quítate. Así, de pronto aparece el espíritu, no lo hagas. Quítate. Por eso el casco de la salvación. No lo hagas. Resistiendo al pecado. Y, por supuesto, David, la palabra de Dios, amando incondicionalmente. Esa es la espada del Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ames incondicionalmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Bueno, amando incondicionalmente. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es lo que nos pide Dios que hagamos. Para eso nos dio toda esta preparación. Dios nos preparó para eso. No te está pidiendo que tú lo generes. No puedes. Te está diciendo que ya te lo dio, que lo uses. Así que, úsalo. David. El tercer tema, la columna de la verdad. Adelante, David. Tom. Primera de Timoteo 3, del 14 al 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Qué impactante. Vamos a hablar de un tema muy profundo. David, en términos y en perspectiva que creo que nunca lo hemos mencionado, tan profundo como lo haremos hoy. La iglesia es la columna de la verdad en este mundo de mentira. Esta es un arma de luz fundamental que detiene el avance de la mentira y da testimonio de la verdad en este mundo de engaño y mentira. Este poderoso edificio espiritual es en realidad una fortaleza que detiene la corrupción del pecado y anuncia institucionalmente la esperanza de la salvación de Cristo. A lo largo de 20 siglos, la iglesia ha servido como la institución más importante de cultura, civilización y conocimiento. Desafortunadamente,
la iglesia no ha estado exenta de la filtración de la corrupción humana y esto ha generado apostasía y confusión. La iglesia se desvió del camino. David. David. Si bien la iglesia ha sido la columna fundamental de la verdad, su desarrollo ha dejado en el camino una serie de injusticias, traiciones y desviaciones terribles. La iglesia de los apóstoles del primer siglo puso las bases y los cimientos, pero cada generación ha filtrado proyectos que en su mayoría se han corrompido por la naturaleza humana. Por eso es fundamental atender a las reveladoras advertencias de Cristo al inicio del Apocalipsis. De las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, solo 2 eran fieles y una sola permanecería. Todas las demás ya tenían la levadura de la corrupción en su interior. ¿Cómo la ves? La iglesia fiel que ha decidido permitir que la gracia de Dios se manifieste es Filadelfia. Siguiente. Tom. Apocalipsis 1 del 17 al 20. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de las que estamos hablando. David, ¿me prestas el apuntador? Muchas gracias. Bien, le pedí el apuntador por la siguiente lámina que vamos a ver. Aquí nos vamos a detener tantito. Adelante, David. Bien, la iglesia cristiana a través de los siglos. Estos son los apóstoles. Aquí está la época apostólica, siglos 1 y 2. Aquí está el tiempo, la línea del tiempo está aquí. Siglos 1 y 2, siglos 3 y 4, siglos 5 al 15, que es la Edad Media. Son 10 siglos de Edad Media, qué terrible, pues sí. Luego siglos 16 y 17 y luego siglos del 18 al 21. ¿Ok? Bien. Los apóstoles, vino Constantino. Constantino hizo una institución de la iglesia cristiana, sacó al Espíritu Santo y le dijo, tú te me vas de aquí, Espíritu Santo, agárrame tus maletas y te me largas. Y sacó al Espíritu Santo de la iglesia Constantino y la instituyó y metió terriblemente humanismo filosófico. Comenzaron a meter humanismo filosófico y la iglesia se desvió y se hizo una iglesia cristiana corrompida. Esa iglesia cristiana corrompida se dividió en 2 y en el año 1054, en el mismo año, se separa la iglesia corrompida y la ortodoxa se llama ortodoxa y la católica se llama católica. Aquí nace la iglesia católica, no nace aquí, nace acá, en la corrupción absoluta. Y ahí continúa su propia corrupción hasta hoy. Viene después las cruzadas en el año 1095 hasta el 1221, matando y matando y matando gente infiel como locos, y el amor, ¿no? Luego viene la Inquisición para perseguir a todos los cristianos verdaderos como pretexto.
a los que leían la Biblia, a los que eran salvos, a los que estaban aquí abajo. A Savonarola la Santa Inquisición lo mató. A Lutero la Santa Inquisición lo quiso matar y lo estuvo persiguiendo y puso precio en su cabeza. Fueron perseguidos los verdaderos cristianos de abajo, los de la iglesia cristiana fiel y verdadera. Luego vino Wesley en el siglo XVIII y XIX, Moody, y Billy Graham en el siglo XX. Bien, de aquí vinieron unas sectas que nacen de la iglesia cristiana fiel y verdadera, abajo, más adelante, por ahí del siglo XVIII, XVIII se divide, finales del XVIII y principios del XIX, surgen los mormones, los testigos de Jehová y la ciencia cristiana. Entre otras, pero bueno. Aquí tenemos las iglesias a las que Jesús menciona y que dice cómo está su estatus. Filadelfia le dice, tú tienes una puerta abierta y vas a ser fiel siempre. Esa es la iglesia a la que tú y yo deseamos pertenecer en todo momento. Y vamos a pertenecer siempre y cuando guardemos nuestra vida en esa armadura divina. Ahorita lo vamos a ver. Luego Esmirna es una iglesia fiel, pero que Dios les anunció, Jesús les anunció que iban a entregar su vida y que iban a ser martirizados. Todos murieron. Caput. Esa habla de la iglesia perseguida durante todos los siglos que han estado muriendo por su fe. Esos son los dos tipos de iglesia fiel. Los que permanecen, se multiplican y pasan a otra generación, como Filadelfia, y los que son perseguidos y tienen que entregar su vida por su fe. Luego tenemos tres iglesias que están en alerta amarilla. Éfeso, que agarró sus maletas y dejó su primer amor. Pérgamo, que se desvió tras la filosofía de Balaam, que decía que no hay bronca que peques, al fin y al cabo Dios perdona todo. Checa la filosofía de Balaam, ¿no? Y la filosofía de Tiatira, que traía a Jezabel ahí, una profetisa que decía que la seducción, que tú puedes involucrarte en los pecados del mundo dentro de tu fe cristiana y que no hay problema. Imagínate. Bueno, pues esos son las iglesias que a lo largo de los años, esta iglesia concretamente, se ha estado corrompiendo de alguna manera por algunas generaciones que han estado entrando y saliendo con estas filosofías. Sardis y Laodicea. Estas dos son iglesias completamente muertas. Esta es muy religiosa y cree que tiene la verdad. Pero dice Jesús, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Eres muy religiosa, pero estás muerta. No tienes la salvación, ni siquiera la predicas, ni siquiera sabes que existe. O Laodicea, una iglesia en donde se tomaba café. Sí, social, era un club. Todos eran buenas ondas. En la Odisea todos eran hermosos. Nada más que no había vida del Espíritu Santo, porque no estaba el Espíritu Santo ahí. En esta iglesia de la Odisea es donde Jesús lanza su famosa declaración: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ustedes que están perdidos con el café, sálvense. Este es un mapa general de la iglesia. La iglesia a través de los siglos, para que ubiques. Tú y yo deseamos siempre estar aquí. Hubo muchos que se salieron de aquí y bajaron acá. Pedro Bruce, en el año 800 y pico, salió de la iglesia católica y inmediatamente, de la iglesia cristiana convencional, pero lo persiguieron. A Pedro Bruce lo persiguieron terriblemente, toda su vida estuvo perseguido. Le llamaban después, tuvo una serie de situaciones. Después Savonarola
Savonarola murió en el año 1498. Dijo, qué lástima que morí 2 años antes de que venga el Señor. Pobre, él creía que iba a venir en el 1500, estaba segurísimo, tenía todos sus datos. Nada más que Dios le dijo, yo tengo otros datos. Pero Savonarola vino de la iglesia católica y predicó en la iglesia correcta, en la iglesia fiel, donde se predica el evangelio, donde se predica la salvación, igual que Lutero. Lutero era un monje católico que un día, subiendo y bajando las escaleras en una penitencia, dijo, ¿qué estoy haciendo? Si el versículo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo ya soy salvo, si ya me convertí, le pedí perdón a Dios. ¿Para qué estoy haciendo penitencia? Y se levantó y todos se le quedaron viendo, dijo, ya soy salvo. Y nadie entendió qué estaba diciendo, está loco este. Ya soy salvo, le decía a sus compañeros. Empezó a predicar ahí en la capilla donde él predicaba y la gente empezó a retacar la iglesia. Entonces mandó el Vaticano a ver qué estaba pasando, por qué hay un alboroto y por qué este fraile, ¿no? Este curita llena la iglesia. Porque predicaba la salvación. Entonces lo censuraron. No puedes hablar de eso. Entonces él tuvo que hacer una reforma. Él colgó la reforma y tuvo que huir para que no lo mataran. Puso la reforma en la puerta de la capilla con los puntos en donde se había desviado la iglesia católica de todos los puntos que la Biblia dice que tienes que respetar. Esa es la famosa reforma. Y lo persiguieron para matarlo. ¿Tú crees que dijeron, ay, tiene razón, hay que pensar? ¡No! Nos va a quitar el negocio, este loco. Mátenlo. Bueno, esta es la iglesia cristiana fiel y verdadera, de la que habla Jesús cuando dice la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel, a la que le deja la puerta abierta. Siguiente, David. Hoy podemos ver que la iglesia cristiana ha sido el resultado de la decisión de cada creyente en cada generación de mantenerse fiel. Y aunque no todos los creyentes terminan la carrera con fidelidad, siempre existirá un remanente fiel que decida ponerse a la brecha por amor a Cristo y con un cargo verdadero por las almas. Siempre. Lamentablemente, ni tú ni yo podemos garantizar que llegaremos completos y fieles a la meta. Lamentablemente. Ya que nuestra naturaleza es perversa y sus ataques permanentes. Sin embargo, el Espíritu nos revela por medio de Pablo la forma más segura de mantenernos fieles, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos queda esto. Dios, guárdame, no quiero caer nunca, quiero mantenerme siempre en esa iglesia fiel, no quiero ser parte de las estadísticas de la iglesia corrupta que se desvió, quiero siempre ser parte de esa iglesia fiel, guárdame. No me permitas andar juzgando, no me permitas andar criticando, no me permitas andar viendo lo que no debo ver, no me permitas andar oyendo lo que no debo escuchar, X, Y y Z. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. David. Tom. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es. David.
Bien, vamos a nuestra conclusión. Número 1. Recuerda que la palabra de vida es la manifestación de la vida de Dios desde la eternidad hasta nuestra dimensión temporal. En el anuncio de lo bueno y puro de una tierra hostil, oscura y corrupta. Es el anuncio de lo bueno, puro en una y hostil es el anuncio de lo bueno y puro en una tierra hostil, oscura y corrupta. Es la vida de la verdad y la vida en un escenario de muerte, maldad y mentira. Es la vida de todo lo correcto en un mundo incorrecto. Número 2. No olvidemos que la luz de la gracia nos mantendrá a raya en el amor y la misericordia hacia otros y nos llevará a pensar 2 veces antes de seguir los deseos de nuestra naturaleza caída. Y número 3. Considera en todo momento que aunque no todos los creyentes terminan la carrera con fidelidad, siempre existirá un remanente fiel que decida ponerse a la brecha por amor a Cristo y con un cargo verdadero por las almas. Siguiente, David. Tom. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, sonrían. La iglesia de Esmirna. Sí. Perdón, no sé si se oye. La iglesia de Esmirna, ¿por qué existió? O sea, es como, yo lo entiendo, ¿no? Como una especie de sacrificio para que pudiera existir la de la Filadelfia. No. ¿Cómo es el asunto? No entiendo. El asunto es este. Las 7 iglesias en realidad representan el tipo de creyente que podemos ser. O sea, olvídate ya de las iglesias como tal. El tipo de creyentes que podemos ser. Hay veces que son creyentes que pueden pasar en su fe y pasar la batuta a otra generación, Filadelfia. Otro tipo de creyentes es aquel que muere por su fe porque es perseguido. Esa sería la iglesia de Esmirna. Ese es el tipo de creyente que entraría en la categoría de la iglesia de Esmirna. Sí, entiendo eso, pero ¿por qué esos son perseguidos y los de la Filadelfia no? Por ejemplo? Bueno, porque finalmente lo que Dios quiso hacer con esta carta a las iglesias fue mencionar el tipo de escenarios que vivirían los creyentes y a los que tendrían que enfrentarse. Son tipos de escenarios en donde los creyentes de las iglesias iban a enfrentarse. Entonces, hay creyentes fieles en una iglesia, por ejemplo, una iglesia que está totalmente perdida, pero él es un creyente fiel y verdaderamente salvo y predica la salvación y no ha manchado su vida y se mantiene fiel. Bueno, wow. A veces hay un garbanzo a libra dentro de una iglesia. A veces la iglesia como tal en realidad está viviendo procurando siempre, como dice Pablo, ¿no?, extenderse hacia adelante y olvidando lo que está atrás, guardando nuestra vida en todo momento. Pero aquí aquí es una cuestión más personal que comunitaria. No está hablando tanto de la comunidad de la iglesia, sino de la persona como creyente. Entonces, ¿qué tipo de creyente puede ser? El problema es que todos podemos ser cualquiera de las 7. Sería un error terrible pensar que no vamos a ser de ninguna de las malas, ¿no? Porque tenemos toda la capacidad de caer. Tenemos una naturaleza terrible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Redoblar esfuerzos en la gracia para que Dios nos mantenga fieles, honestos, no nos justifiquemos, pidamos perdón cuando tengamos que pedir perdón, arreglemos nuestro corazón en infinitum, como decimos, ¿no?, para que no guardemos nada en el corazón. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a